Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Amigos de R360, en esta oportunidad nos encontramos en una entrevista con el doctor Luis González Posada, ex canciller del Perú, ex presidente del Congreso. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de mucha preocupación para toda la colectividad latinoamericana y en especial, de manera general, para todo el grupo católico del mundo. Vale decir, la increíble y brutal agresión que está recibiendo la Iglesia Católica en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cómo está usted, doctor Posada? Bienvenido a R360. Gusto saludarlos, ¿cómo está? Bien, bueno, mirando como todos, asombrados, la acción devastadora de una alimaña política como es el presidente de Nicaragua, ¿no? Así que conmocionados por todos, ¿ah? Como todo lo que está sucediendo ahí. Tengo entendido de que hay un grupo de presidentes, 25 presidentes se han manifestado reclamando la situación que viene ocurriendo en Nicaragua. Sin embargo, podemos observar de que muchos de nuestros vecinos, incluyendo el Perú, no han tenido una posición clara y manifiesta con respecto a esta agresión contra la Iglesia Católica. Mire, lo que pasa en Nicaragua lo podemos sintetizar en lo siguiente, ¿no? Un mandatario que ha arrasado con todos los artículos vinculados a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, establecidos en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Carta de la OEA. Es decir, los ha convertido en papel mojados en tinta, porque lo que está haciendo Daniel Ortega no es otra cosa que violentar sistemáticamente los derechos humanos. Para retrotraernos a tiempos recientes, en el 2018 hubo fuertes manifestaciones populares en protesta por una ley o un sistema de seguridad social que pretendía modificarse. Bueno, la respuesta del gobierno fue palo y bala. Mataron a 400 personas, de acuerdo a los reportes internacionales. Centenares más fueron detenidos, muchos torturados, y así dicen todas las denuncias de los organismos humanitarios. Esa fue la respuesta brutal del gobierno de Ortega. La Iglesia Católica en esas circunstancias abrió sus puertas para proteger a todos los perseguidos y ahí comienza una persecución implacable contra la Iglesia que se acentuó el año 2021 cuando Ortega es reelecto ilegalmente. Nuevamente hay protestas y nuevamente la respuesta del gobierno fue palo y bala. Ingresaron a los templos a sacar a las personas que ahí se habían refugiado y a las madres que están en ayunas pidiendo por la libertad de sus hijos. Agredieron a los sacerdotes a través de bandas de mercenarios al servicio del régimen, y a partir de ahí la escalada ha sido indetenible. Hay sacerdotes presos, hay sacerdotes que no pueden salir de sus parroquias porque la policía los ha cercado y no los van a dejar salir. El gobierno de Ortega expulsó al nuncio apostólico, que es el representante del Papa en Nicaragua. Expulsó además a una organización humanitaria de enorme valor, que son las monjas de la institución Madre Teresa de Calcuta, que hacían una labor bondadosa de auxiliar a la gente pobre, de llevarles alimentos, medicina. Las expulsó del país. En las últimas semanas esta situación ha recrudecido, no solamente a partir de la expulsión de esta organización, sino también hemos sido testigos de detenciones y además de prohibiciones de procesiones religiosas. O sea, el tema va creciendo. Ayer ha sido detenido un sacerdote más. Está preso en una cárcel que es una infamia, se llama el Chipote, ¿no? Un centro de torturas, donde también están algunos de los candidatos a la presidencia de la República que se atrevieron a enfrentar a Ortega. Entonces estamos ante un cuadro realmente deplorable donde el gobierno no tiene contemplaciones con nadie.
¿no? ¿Qué Todo lo pasa? que es oposición simplemente es destruido. Así que esa es la situación real. Frente a una situación así, ¿qué papel está jugando ahorita la Organización de Estados Americanos? ¿Qué papel están jugando los países latinoamericanos frente a una situación de agresión de tamaña magnitud? Mire, Nicaragua ya se salió de la OEA, pero ello no es óbice, por ejemplo, para que la OEA convoque a una reunión para analizar lo que estaba sucediendo en materia de derechos humanos en Nicaragua. No lo hace, simplemente no lo hace, como también no escuchamos la voz de repudio del Papa. El Papa está silente, el Papa no se moviliza en defensa de la Iglesia y naturalmente los clérigos que están siendo golpeados y llevados a la cárcel por este dictador. Sin embargo, por ejemplo, he escuchado justificar a un obispo peruano señalando de que el Papa sí se ha manifestado, pero a través de comunicados. No obstante, uno ha escuchado al Papa condenar los temas en Ucrania, condenar directamente otros crímenes atroces que hay contra la humanidad. En el caso de Nicaragua, el pontífice está callado, como usted señala. Mira, es sorprendente, está tan callado que ha motivado la indignación de 25 ex jefes de Estado de América Latina y de España, que han sacado al día de ayer un comunicado muy fuerte, repudiando que el Papa guarde silencio ante un caso de esta naturaleza y exhortándolo, ¿no?, a que se pronuncie. No entiendo por qué no se pronuncia, ¿no? Realmente es difícil entender. Hay personalidades internacionales, como el caso de Bianca Jagger, que se ha pronunciado en contra de estas agresiones, pero insisto en el tema diplomático. ¿Qué están haciendo los países latinoamericanos? ¿Por Nada. qué hay, como usted ha señalado en un artículo que yo he leído, de una suerte de silencio cómplice con respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua el día de hoy? Miren, no hacen nada, vamos a hablar claramente. ¿Ok? Ninguna cancillería latinoamericana ha expresado su punto de vista, su repudio frente a lo que ocurre en Nicaragua. No se ha pronunciado Naciones Unidas, no se ha pronunciado la OEA, no se han pronunciado los organismos multilaterales de créditos, cortando, suspendiendo la concesión de préstamos a ese país. Es decir, no pasa nada. El presidente de Nicaragua tiene licencia para matar, torturar, desaparecer personas, violentar templos, agredir a sacerdotes, porque no le va a pasar nada. Usted va a Nicaragua y va a encontrar ahí al embajador del Perú, contento. Habría que hacer una invocación. Y acá también va a encontrar al embajador de Nicaragua en nuestro país. Hay una complacencia deplorable, porque es una especie de diplomacia sórdida, de diplomacia que no hace nada porque por lo menos se respeten los principios fundamentales que enlazan a los países a través de la suscripción de tratados internacionales, como he referido, en Naciones Unidas o la OEA. Nadie hace nada. Entonces, el señor Ortega, como Maduro en Venezuela, como los cubanos, hacen lo que quieren, detienen, apresan, sancionan, matan y siguen manteniendo relaciones con todos nuestros países. No son penalizados por los organismos de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento, y las cancillerías simplemente no abren la boca. A mí me parece realmente que estamos viviendo una época tenebrosa de diplomacias débiles, sin la fortaleza de defender valores y principios que están obligados a proteger, porque es su deber hacerlo. Finalmente, usted acaba de señalar situaciones deplorables que ocurren en otros países con respecto al tema de los derechos humanos, pero de manera particular me quiero referir a un caso de un ciudadano de nacionalidad peruana detenida bajo la dictadura de Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación de esta persona? Mire, se trata del capitán de navío Luis Humberto de la Sota. Él es peruano de nacimiento, está su partida de nacimiento. Como peruano son sus padres, su familia. Él migró a Venezuela, tiene la noble nacionalidad, tuvo una carrera brillante
en la Armada venezolana, llegó al grado de capitán de navío, ¿no? Joven todavía, con perspectiva de ser almirante, y hace 4 años o 4 años y medio llegó un grupo de contrainteligencia bolivariana, que son grupos chavistas, a orden del gobierno, lo capturaron, le pusieron una capucha, lo enmarrocaron y se lo llevaron a un cuartel del servicio de inteligencia, donde lo mantuvieron incomunicado mucho tiempo, lo golpearon, lo torturaron, y eso está acreditado y registrado en la Comisión de Tortura de Naciones Unidas y los informes de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Entonces lo han tenido... Nosotros hemos hecho como Cancillería para esa situación. Ahí voy, ¿no? Lo han tenido en esa situación mucho tiempo, tiene 4 años sin ser procesado judicialmente. Entonces la familia de este capitán de navío, la madre y la hermana, han ido a visitar al embajador del Perú en Caracas y al cónsul del Perú a pedirle que hagan una visita humanitaria a su hermano, que lo tienen encerrado ahora en una celda de 2 metros por 2 y muy enfermo. A rogarle, vayan ustedes a visitarlo, comprueben su estado de salud. No han ido porque esto ocurrió en la época de Maurto, las 2 veces que fueron, la respuesta fue: no tenemos autorización de la Cancillería. Una vergüenza, naturalmente, una expresión de debilidad. No tienen autorización de la Cancillería, pero esa misma Cancillería fue la que estableció relaciones diplomáticas plenas con una dictadura sórdida y corrupta como la de Maduro. Desconociendo el Acuerdo de Lima. Así es, desconociendo el Acuerdo de Lima. Entonces nosotros esperamos que con la llegada de ese nuevo canciller, ¿no?, esta situación sea superada, ¿no?, y que ordene a la Embajada del Perú que haga lo que humanamente debe hacer. Oiga, vaya a visitar a este señor. Abriguemos la esperanza. ¿Perdón? Sí, pero abriguemos la esperanza de que con la llegada del nuevo canciller haya muchos cambios en nuestra política exterior. Acabo de enterarme de que el Perú ha dado marcha atrás con respecto al reconocimiento de la República Saharaui. Sí, bueno, es una medida que todos debemos saludar, ¿no? Fue un acto de barbarie diplomática reconocer una república que no existe, que no la reconocen Naciones Unidas y ninguno de los 24 países árabes salvo Argelia. Es una república, entre comillas, creada ficticiamente por Argelia, que es enemiga de Marruecos. Esa es una barbaridad. Y a mí me parece muy bien que el actual ministro haya demostrado su personalidad, ¿no? Dejando sin efecto un acuerdo de esa naturaleza, lo cual nos abre una esperanza de que en otros temas también comience a corregir una política exterior que ha sido encauzada hacia el chavismo, ¿no? Esa es la verdad. El Perú se salió del Grupo de Lima, el Perú reconoció a Maduro a pesar de ser un gobernante ilegítimo, y aparte de eso no ha dicho una palabra entre los actos de barbarie que están cometiendo en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, y también en Bolivia, donde tienen presa una exmandataria de manera ilegal. Entonces nosotros esperamos que con estas buenas noticias que se están dando en la Cancillería haya un golpe de timón y nos salgamos de esa madriguera, ¿no?, extremista, que es el chavismo, y a donde nos condujo la primera parte de este gobierno a nivel de su política exterior. Muchas gracias. Fue con ustedes el ex canciller de la República, Luis González Posada. Muy agradecido. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.